Bueno, entonces ahora vamos a mostrar un poco de cómo es el sistema y cómo se prepara, cómo se hace una adquisición de datos. De nuevo, acá pueden en algún momento acercarse, mirar, tratar de entender mejor cómo se hace. Acá la sala no es tan grande, pero si pueden de a poco venir, mirar un poco, volver, me parece que sería interesante para que vean cómo se hace. Vamos a mostrar un ejemplo con potencial visual acá. Trajimos algunos materiales de complemento para que podamos agarrar esa señal de marker y esa señal visual. Pero me parece que con contacto de ingeniería que tienen pueden pensar en cosas que se podrían hacer parecidas acá. Y entonces vamos a empezar con los electrodos secos y hacer el montaje. ¿Ok? Acá entonces... Vamos a ver si consigo. Acá entonces... Tenemos el amplificador. La energía, como les dice, va por el USB como la transmisión de señal. O sea, el USB hace conexión con la computadora. Es importante en esos sistemas no usar hubs USB porque van a tener un atraso de la señal. Acá tenemos entonces la posibilidad de la conexión USB. Tenemos dos posibilidades de trigger, de marcadores de entradas. Uno que sería un bit único. Y acá al lado hasta 8 bits, que es la conexión de 9 pinos. Acá, como les dije, el sistema puede trabajar con tres tipos de electrodos. Los pasivos se conectarían directamente acá, pero no es el caso acá. Y los otros, tanto los secos como los activos, vienen conectados acá. ¿Ok? Acá tenemos dos entradas también de auxiliares, los canales. Y esto permite, por ejemplo, poner una medición de un canal miográfico, si tienen, o complementar tu señal con otros tipos de canales, por ejemplo, para agarrar movimiento ocular o cardíaco y todo tipo de electrodos que puedan conectar siguiendo la especificación del voltaje del sistema de 5 volts. Se puede, lo importante es que tenga la conexión compatible con el sistema. Después él va a grabar la señal junto a lo que entre acá. Y ahí tenés las opciones de filtro y esas cosas vas a arreglar en el programa, como va a ser el del canal específico del auxiliar. Ok. Además de este entonces... Aqui também, here, you can also use this as auxiliary channels for EMG. If you have the electrode, you can use these pins also. Acá entonces tenemos la gorra del sujeto. No sé si todos están acostumbrados. ¿Todos acá ya hicieron alguna vez alguna adquisición de datos de EG? Algunos no. Bueno, entonces voy a empezar, por ejemplo... Entonces la idea, nosotros vinimos para hacer un ejemplo más genérico, esperando... pero los pasos correctos para empezar un EEG, para quien nunca lo hizo, es antes medir la cabeza del sujeto para determinar el tamaño de la gorra que tienen que usar. Entonces, lo ideal sería agarrar una cinta métrica, pasarla a la circunferencia de la cabeza acá, agarrando este tamaño. Y esto va a definir si es la gorra 56, 58, 54, el tamaño de la gorra. Las gorras de BainProduct son de 2 en 2 en general, pero esta tienen dos modelos. Tiene esta que es más flexible, el tejido, y se puede usar con tamaños de 54 hasta 60. Es compatible. Claro que va a ser mejor el 58, por ejemplo. 56 va a encajar mejor, no se va a estirar tanto y va a tener, también no va a quedar tan presionada. Es mejor. Pero funciona para esos renglones de tamaño. Esta otra gorra de tejido que no es tan elástica, esta es de 2 en 2 los tamaños. Entonces este ejemplo sería una 58, pero hay 54, 56, 58, 60. ¿Okay? Y hay para menores, para chicos. La idea
En promedio es que un adulto es entre 56 y 58 hasta 60 si es muy grande, pero en general el promedio es 56-58, depende para mujeres o hombres. Y para chicos ahí va siendo tamaños menores, 54, depende de la edad, 52 y eso. Acá aprovecho para mostrarles los otros equipos que tenemos para complementar este sistema. Entonces, para poder hacer la conexión de marcadores del potencial que vamos a hacer visual, vamos a usar un sensor de luz. Entonces, es simplemente un fotosensor, acá. Y acá tenemos este equipo que va a transformar la señal, el fotosensor, cuando llegue a un nivel, le manda un marker para nuestro eje, ¿ok? Este es un equipo que hace eso tanto para señales de sensor que tengan acá de entrada, sea visual o sea otro tipo de sensor, pero también tiene un micrófono acá que se puede usar por audio y generar un trigger de audio también. Y la ventaja que vamos a ver en nuestro sistema es que tiene tanto la salida del marker cuanto la salida de la señal. Entonces vamos a ver la señal del sensor, como es, y el trigger ya va a aparecer directamente en nuestro dato también. Y acá tenemos un complemento que en nuestro caso vamos a usar por los cables que tenemos para conectar en el sistema. Que es básicamente para poder agarrar señales de marcadores de varios sistemas. Entonces tiene varias entradas acá posibles de señales por entradas de bit único, pero también tiene una entrada acá de puerto paralelo para agarrar directamente de una computadora que tenga salida, ¿ok? Entonces pueden trabajar acá con hasta 16 bits. Y acá se puede conectar también un conjunto extra de conexiones separadas. Entonces la idea es para juntar señales de otros sistemas. De menos canales va a ser la 10-20, va a ser 20%, 20%, 20%. ¿Ok? Y también en este eje se hace la misma cosa. Entonces las distancias de los electrodos son estos porcentajes, por eso se llama el sistema 10-20
O si tienes muchos canales, por ejemplo, 128 canales, va a ser el 10-5, porque acá 5% vas a tener un electrodo conectado. Y la referencia del centro, acá de esas referencias, es el electrodo CZ. ¿Ok? Una cosa importante cuando van a reclutar los sujetos de tu investigación, siempre pedirles que no vengan con nada en el pelo, ningún producto, que si posible usen shampoo neutro y más nada. Pero en realidad lo importante es que no tengan nada de gel, de producto específico en la cabeza, porque eso lo vas a tener que sacar para tener buena señal. Especialmente para el electrodo seco. Eso es muy importante. El suor también en la cabeza. Sí. Entonces lo que se puede hacer también en esos casos es tener en el laboratorio algún lugar para lavar la cabeza con un shampoo, o por lo menos alcohol y fregar con alcohol la cabeza para limpiar, sacar todo eso y hasta la grasa de la piel. ¿Okay? En este caso, este es el gel que tenemos para usar con los ground reference para mejorar un poco la señal. Se aplica un poquito con el pincel y listo. Lo ideal también en estos escenarios sería limpiar bien la parte que vamos a conectar la oreja, acá de las dos orejas. Esto es también, por eso es importante tener algo de alcohol, algún kit del laboratorio que se estén acostumbrado de gasa o algún papel para limpiar. Y entonces podemos empezar a poner. Para la gorra entonces lo correcto es medir acá la distancia entre los huesos, agarrar la medición. En general va a ser algo en cerca de 36, 30 y algo, depende del tamaño de la cabeza, pero para que tengan una idea, algo entre 30 y 40 centímetros. Y esos 10% es la distancia que van a agarrar acá. ¿Ok? En este... No, en este caso, para hacer más rápido, lo vamos a poner manualmente a ojo, pero porque no estamos muy preocupados en mostrar cómo sería el posición en esta tarea específica y sí cómo es la señal. ¿Okay? Este es un encaje, es móvil, se puede sacar de acá. Entonces, acá es solo porque acá optamos por utilizar la conexión en la oreja, pero este selector se podría poner en uno de estos encajes también. So, like Bazan said, because we are using the 1020 system here, this will be in the middle of the CZ here, will be in the middle of this measurement from nasion to inion here, and then from one A1 point to the other. So if you have a metric, you can do like 50, you can get the whole measurement, and then this will be exactly on the middle. So you know the position of the cap. Because we are used to do this on Daniel, and we already know more or less how the cap looks on him, we look here in FP1 and FP2. They should be more or less centralized here with the eyebrows. And then we know how the cap is placing with him. Okay, so that's why we're not using the measurement tape. But with new subjects, you should really check if it's in the right position. Ahora vamos a empezar a mirar un poco la señal en el recorder y le voy a mostrar rápidamente las configuraciones que tenemos en este software. Acá entonces
tanto el recorder como el analyzer, que lo vamos a mostrar a la tarde, funcionan con el concepto de workspace, que básicamente es un archivo de configuraciones de cómo va a ser o tu grabación o dónde están tus ficheros de análisis, ¿ok? Entonces acá cuando voy a empezar puedo hacer la edición de mi workspace. Primero voy a preguntar cómo quiero salvar, con qué nombre, en qué parte del computador quiero salvar los datos. Y después ya tenemos el amplificador conectado. Podemos buscar la señal del amplificador acá. Estressando, mas tá certo. Tá certo. Acá entonces yo seleccioné los 17 electrodos porque les voy a mostrar también la conexión del auxiliar del visual. Pero podemos hasta 18 porque tienen las entradas de dos auxiliares. Este sistema trabaja con sampling rates de 100 Hz hasta 2000 Hz, que es bastante eficiente en la mayoría de los casos. La diferencia del sampling rate es cómo vas a filtrar la señal. Entonces, solo necesitas sampling rates bien grandes o para estudios muy específicos de la señal o en general para filtrar la señal. ¿Okay? Cuando tenés algún artefacto, cuanto mejor tengas el amostraje, más fácil de sacar ese artefacto. Eso es muy evidente, por ejemplo, cuando trabajas con TMS, que tenemos un amplificador que tiene hasta 100.000 Hz, que es para sacar toda la interferencia del TMS ni bien termine la estimulación. O sea, en cosa de 2-3 milisegundos ya no tenés más interferencia de la señal del TMS. En este caso, 2000 es más que suficiente. Se podría hacer hasta menos datos. Ok. Después de esto, acá los nombres de los electrodos no están siguiendo el montaje, ahora que me di cuenta. Es un montaje que los nombres están mal acá, pero en nuestro caso no vamos a seguir los nombres, solo vamos a mirar los números, ¿ok? Después tenemos las opciones de filtro del software. En general no se usa filtros en los datos brutos. Se deja como son porque los filtros offline que puedes hacer son mejores y puedes variar los filtros offline. Si pones un filtro acá en grabación, después no puedes cambiarlo. Pero la ventaja es que podemos hacer filtros solo de visualización. O sea, el dato bruto va a estar normal, pero podemos sacar la influencia de notch filter, por ejemplo, de 50 Hz, o hasta hacer ya un corte de frecuencias dedicado a la frecuencia que vamos a querer acá. Por ejemplo, 1 a 40 Hz directamente. Eso solo para visualizar el dato. Y acá lo que le voy a mostrar que es interesante también es que podemos hacer una segmentación ya del dato si tenemos los marcadores de nuestra tarea. Y también elegir qué filtros vamos a usar en esa segmentación. Y acá también podemos poner los filtros acá que sean, que nos parezcan correctos. ¿Ok? Estos filtros también se pueden hacer diferentes para cada canal. Entonces puedo elegir diferentes maneras de cada canal hacer los filtros. Para hacer la segmentación online, tengo que decirle qué marcador voy a usar. En este caso va a ser el R7 porque lo conecté en el bit 7 ahí de mi sistema. Y voy a hacer que sea entre 150 milisegundos y 1000 milisegundos después de la tarea. Esa ventana que va a ser con averaging baseline correction. ¿Ok? Y acá me permite salvar también este dato ya de la segmentación. O sea, va a salvar el dato bruto y el dato original. Eso está acá, Save Raw Data. Eso es muy importante, siempre salvar el dato original. Ok. Toda vez que termines de editar un workspace, te va a pedir que salves con algún nombre para quedar registrado y después puedes cargar ese mismo workspace directamente. ¿Sí? Bueno.
En el caso de los electrodos secos, no nos interesa medir las impedancias porque son todas altas. Entonces vamos directamente a mirar la señal. ¿Ok? Vamos a ajustar acá. Ok. Tenemos algunos canales que están agarrando más ruido. Se ve que tienen una oscilación bien ruidosa. Y acá canales más sencillos están mejores. Y acá ya tenemos la ventana de segmentación. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a comparar después cuando conectemos la señal del electrodo activo. Van a ver que la calidad de señal va a ser un poco diferente. Acá hasta se puede hacer, por ejemplo, como nos lo hicimos, hacer así, para garantizar que saquemos más el contacto de la cabeza, que no esté el pelo adelante. A ver. Tá bom. Beleza. Beleza. Ok. Ahí vamos a esperar que se estabilice la señal. Ok. Y entonces ahí ahora voy a presentar a Daniel la estimulación de mi tarea. Cadê? Tá, aqui, ó. Entonces, acá va a ser... Esta va a ser la tarea que vamos a mostrar, ese checkerboard. Y acá tenemos en el borde ese cuadrado para marcar el sensor, ¿ok? Entonces va a marcar los dos estados del sensor. Lo vamos a pegar acá en la parte del teléfono. Ok. Ahí, cuando lo voy a prender, va a empezar a marcar los markers y ahí va a pasar a crear los seguimientos alrededor de esos markers de la tarea. Por ahora no van a hacer ningún sentido porque no lo está viendo. Sí. Acá tenemos también la señal de ese marcador, ¿ok? Y también vamos a parar empezar de nuevo acá, solo para que no quede mezclado con otras cosas. Pero también entonces en mi workspace tengo este canal auxiliar que está con el nombre equivocado, ¿ok? Pero este canal TP9 va a ser mi canal auxiliar que me va a mostrar esta señal del sensor de luz. Ok. Então, Daniel, pode segurar ahí, olha firme. Entonces vamos a empezar a mirar los datos. ¿Se puede ver el promedio en vivo también? Sí, en realidad este promedio que estamos viendo acá es el promedio en vivo. Ah, ¿Ok? Entonces acá ven que por ejemplo el TP9 está como solo el pulso de señal, o sea acá es el señal de voltaje que tenemos del amplificador, que sería esta señal acá. Tengo que sacar mucho la señal porque es una señal muy fuerte. Pero acá está el señal de voltaje del marcador. Y ahí podemos ver la coherencia de cuándo es que llega el trigger en relación al cuando sube la señal
visual, del sensor visual. ¿Ok? Pero para ver acá tenemos que bajar la impedancia, bajar la escala mucho porque es muy fuerte la señal. Entonces acá ahí sí empezamos a ver la forma que tiene que sube la respuesta y baja en ese promedio. ¿Ok? Vamos a volver acá. Acá tenemos todavía una señal de artefacto bien fuerte, que de oscilación de frecuencia. Tal vez tendría que restringir más mi filtro de segmentación para quedar con una señal mejor. Y también la otra cuestión sería ajustar mejor las impedancias, como les dije, limpiar la cabeza antes y hacer ese preparo antes con alcohol que no hicimos. Y acá entonces podemos empezar a tratar de ver si hay un promedio visual. Acá la señal que estamos haciendo, me parece que está haciendo punto a punto, no está haciendo el promedio, déjame ver. Acá. Cambiar el filtro de notch de 60 a 60 más bien. Aquí es 60. Aquí Sí, 60. Ah, 60. Ah, pensaba que era 50. Voy a restringir más acá. Sí, ahora sacamos la señal que estaba mal. Era el notch. Yo pensaba que era 50 acá. Sí, sí, ahí podemos empezar a ver más señal. Entonces acá podemos ir ver cómo está la respuesta del sujeto al potencial que estamos marcando de ese marcador visual del checkerboard. Acá todavía necesitamos bastante tareas para tener un promedio mejor. Y tenemos varios canales que podemos mirar. This FP1 is not the name of the channel is wrong. This is OZ. That's why he's looking at this one. Una cosa importante también, que acá estoy solo mirando los datos. Para grabar, tengo que apretar acá para empezar a grabar, por ejemplo. Ahí puedo decir cómo quiero que salga los datos, hacer un comentario o cambiar el nombre del baseline name acá para Daniel. Y ahí va a empezar sí a salvar los datos. Aquí. Sí, está empezando a tener una característica más fija de los potenciales. Entonces eso es importante llevar en cuenta, que tenemos que tener muchas repeticiones, pero estamos empezando a ver. Y
Y es importante también tener eso de los filtros, de la frecuencia. Acá como estamos con proyector y otras cosas, podemos tener más artefactos. O sea, eso también, a veces el lugar que vas a hacer la tarea es importante. Yo tengo experiencia bastante con resonador, entonces es muy gracioso ver que en la sala que quedan todos los equipamientos al lado del resonador, es una sala que no se ve nada de señal, solo se ve artefacto. Si salís de la sala tenés buena señal, entonces eso cambia mucho también. Y casos de laboratorios que tenían, por ejemplo, problemas con aire acondicionado o hasta con ascensores, acá por suerte no tienen eso, pero hay laboratorios que reclamaban que tenían problemas, que siempre venían una señal extraña, que cambiaba todo, y después fueron a ver que era cuando pasaba el ascensor. Entonces, son problemas que tienen que llevar en consideración. Hoy en día no es tan común, pero antiguamente era más común tener salas que tienen la jaula de isolamiento, que ahí tenés una señal muy buena. Sí, sí, sí. Ahí tienes una señal muy buena. Pero como esos electrodos fueron mejorando, la señal fue mejorando, mismo en ese contexto podemos tener buena señal. ¿Ok? Entonces, la idea de mostrarles esto era para mostrar que esta señal se puede promediar y llegar a una señal consistente. ¿Ok? Y ahí podemos parar nuestra grabación. Stop. No sé si quieren probar algo más con este sistema, si no podemos mostrar un poco. O pode. Quer mostrar os artefatos, tipo de mordendo ou coisa parecida? Daniel hizo una sugerencia acá de mostrar otra cosa que hacemos comúnmente cuando vamos a mirar los datos. Como no hacemos medición de impedancia, para grabar los datos es importante mirar algunas características de la señal. Entonces, podemos pedir que mueva la boca y vamos a ver que agarre ese artefacto acá, ¿ok? Bien fuerte, muscular, ¿cierto? O también, acá en este caso, como no tiene los canales visuales, no va a agarrar. Pero una cosa que se hace muy común es que se tiene estos dos canales del FP1 y FP2, es que abre y cierre los ojos. No sé si acá va a aparecer en algún canal, tal vez. Sí. Agarra un poquito ese artefacto, pero si tienes canales visuales se ve súper bien. Y eso es una característica que estás agarrando señal eléctrica de la persona. Pero todavía esas señales que estamos hablando son musculares, no es señal cerebral. Qual canal você quer pegar? Qual canal você quer? Acá se ve un poco de cuando mueve el ojo, que es el canal más cerca que está del ojo. Entonces se ve un poquito. Y otra característica que podemos tratar de ver, pero ahí en este tipo de señal no se ve tan consistente, que era porque la visualización online tiene bastante artefacto, o sea, depende más de promedio de señal, es tratar de hacer que cierres los ojos y relaje para ver frecuencia alfa. Entonces, acá vamos a volver a mirar todos los canales y tal vez en estos canales de arriba podemos ver mejor esa señal. Abre los ojos. Entonces acá no se vio tan bien esa oscilación por ese ruido. Eso es común de este sistema, que es un poco más difícil de ver online, directamente sin ningún proceso. Pero como vimos, si hacemos el promedio de varias tareas, ahí sí se ve la tarea, la señal que queremos ver. ¿Ok? Entonces esa es la característica del electrodo seco. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces podemos cambiar al electrodo activo rápidamente para mostrar cómo. Okay. Es una pregunta muy básica que igual ya se sabe. O sea, la gente que tiene mucho cabello, o sea, esa señal también lo toman como un artefacto o hacen una amplificación de la señal de alguna manera. Porque es que, o sea, sé que hay diferencias cuando, digamos, hay mucho cabello y en este caso que es seco y no está pues, cerca del cráneo. Y digamos, si estamos comparando en general, las mujeres tienen el cabello más largo. Entonces, eso no sería algo dentro del estudio que tocaría tomar en cuenta y de alguna manera mover algo en el sistema o mover algo en la amplificación.
Sobre el ajuste para los pelos, el cabello, va a ser más cómo pones los electrodos. O sea, la amplificación de las configuraciones, lo que tenemos de configuraciones son frecuencia, filtros y estas cosas. Hasta la podemos cambiar, por ejemplo, en algunos casos, a la resolución del canal y eso. Pero para mejorar la señal específica de cabello es sacar y limpiar y esas cosas. Para usar el electrodo mayor, más Sí, largo, sí. aquí por ejemplo, o con con esa toca, puedes también hacer eso, tirar un poquito del cabello. Sí. Por eso cuando empezamos a montar acá, lo que hicimos es mover acá los electrodos. Porque con eso sacas el pelo de adelante. Claro que eso depende del pelo, del cabello que tenga. Y yo hablo como argentino, entonces no sé si me entienden. Pero, eh, exactamente. Pero esa es la idea de esa punta. Diferente del gel, que tiene que tener contacto de la cabeza con, si tiene el pelo de adelante, no va a hacer un buen contacto. Funciona un poco diferente. El pelo también va a bloquear un poco, pero como es la punta, si mueves y la punta llega, me parece que no tiene tanta influencia. Para el gel sí, y el problema del pelo también, del cabello, es que levante la gorra. O sea, la gorra toda no se encaja. Ahí queda todo en el aire, todo en el aire. Ese es un problema cuando tienes un pelo muy grueso, muy difícil de mover. What we do for women that have the long hair, you can use some kind of you can tie the hair a little bit before. So you do like this, a little bit here and here, and try to expose the scalp more. Yes. So if the woman she'll have a long hair or a very thick hair, we normally do this before. And also the alcohol before starting the experiment, this helps a lot to take out the grease of the scalp. Basically, the difference is on how much work you put to get a good signal. Once you get a good signal, then there's no problem with Yeah, men or women. Basically, is that. Posso? Tirar meus brincos. Y ahí la ventaja de esta gorra para el sujeto es que está listo para salir. Ok. Con la otra vamos a poner el gel y ahí van a ver que es fácil también, no es difícil. Para quien pone el gel no es difícil conseguir la señal buena, pero para el sujeto es peor, porque después tiene que lavarse y eso. Daniel ya está entrenado en identificar dónde que tiene que poner los canales. Acá una cosa interesante también del sistema, no mostramos tanto en este, es los ajustes de los cables. Los cables acá, los 16 canales, tienen estas bolitas que separan los cables para permitir que no se enreden y también para evitar que tengan más interferencia de otras cosas. O sea, estos ordenadores de cables se permiten arreglar el montaje, son móviles, se puede sacar, adelantar, tironear solamente un cable o todos de una vez acá para permitir ajustar exactamente que se quede bien distribuido los cables acá en la cabeza, para evitar que se queden cruzando y quedando muchos cables uno arriba del otro, porque puede agarrar alguna interferencia del propio electrodo de uno de otro. ¿Okay? Además de eso, no sé si notaron, acá se agarra esto en la camisa del sujeto, en la remera del sujeto. Y ahí tenemos una cosa estable. Es importante, principalmente si van a hacer una tarea que tenga más movimiento. Eso es, como es relativamente portátil, hasta se podría hacer poner un cable, como el cable es relativamente largo, que se moviera un poco, quedara parado. Pero si van a hacer algo de ese tipo,
tienen que prender los cables de manera que nos queden haciendo así. Porque eso por dos motivos. Por la vibración, si tienen un artefacto ambiente, pero principalmente porque cambia la posición acá y ahí cambia toda la señal. ¿Ok? Entonces, como en este caso está parado, no hace falta prender tanto los cables, pero si estuviera en movimiento tenemos que fijar los cables. Para la configuración del workspace, la diferencia entre electrodos secos o no es la misma. Lo que va a cambiar es ahora cómo vamos a preparar la gorra. Entonces la otra solamente movimos ahí los electrodos, pero ahora para los electrodos activos vamos a usar esta cajita que tienen diferentes niveles de impedancia y acá nos prende la luz de qué nivel de impedancia está. Y ahí vamos a mover hasta que se ponga verde. Cuando está verde es porque está abajo de este nivel indicado en la cajita. Y tendremos niveles de abajo como mejor control de calidad de 10 kiloohms. El sistema de electrodos activos con 25 kiloohms tenés buena señal, que es diferente de los electrodos pasivos que tienes que tener, por ejemplo, abajo de 5. Con 25 ya tenés buena señal, pero aún así no es difícil conseguir impedancias abajo de 20, abajo de 10, hasta abajo de 10. Otra diferencia de este sistema, vamos a conectar el electrodo de referencia y el ground en la gorra acá. No van a quedar más en la oreja por la diferencia del gel y cómo se posiciona. Es más estable la señal acá. Pero después el ground es el más, hace más diferencia para cómo se queda el dato. El reference, después se puede hacer un cambio de referencia en el dato que tengan analizado, entonces se puede corregir más. El ground es importante ver la influencia para tu tarea, si cambia, poner el ground acá frontal o en otro lugar. Pero en general, para la mayoría de los estudios, el ground acá frontal es bastante consistente porque la intención del ground es sacar esa fluctuación de artefacto general y otros ruidos baseline del cuerpo. ¿Okay? Entonces no cambia tanto esa posición, pero siempre es bueno hacer una prueba si les parece interesante, si tienen una pregunta muy específica en tu investigación, si hace diferencia poner el ground acá o tratar en la oreja o poner grounds acá en los mastoides y ese tipo de cosas. Referencia, mastoide, esos cambios todos se pueden probar. Acá entonces vamos a aplicar el gel con esta jeringa. La idea, acá tienen una ranura entre el electrodo que permite que posicionemos acá la jeringa y apliquemos el gel. Para aplicar el gel no hace falta presionar la cabeza, entonces no hacer fuerza hacia abajo, ¿ok? Es solo apoyar acá, inclinar un poco para que quede. Cuando ven el electrodo acá, el punto del LED es más o menos a donde está el contacto. O sea, cuando van a poner la jeringa tienen que inclinarlo un poco así para que el gel quede en contacto con el contacto del electrodo, ¿cierto? Así. Y después de poner un poco de gel, se mueve así. Movimientos laterales porque eso saca el cabello de adelante y hace mejor el contacto general de esa región, de este anillo. Para empezar el ajuste de impedancia, siempre con reference y ground, que son los primeros electrodos y también son los electrodos que van a influenciar toda la impedancia de los otros. ¿Okay? If you want to come closer to see the light changing when the impedance is reached. You want to do also? Principalmente que está para probar, para compararse. Es una buena oportunidad. Okay, so here, like you can put here, you put like this, you put like this, then just do a little bit like this to put the hair off, then you put a little bit of gel, just a bit, yeah,
Okay, and then shake. Just always hold the electrode. Yes, you can do some of the Vas a poner acá. round movements. Yes. Inclinas así para que entre gel. Yeah. If you want, you can put a little bit more gel. Puedes mover de nuevo así. Yeah. ¿Ok? Always hold the. Sí, Y sí. ahí cuando se ponga verde es que está abajo del nivel de impedancia que está acá. It's yeah. You need. You can put a It's little bit about more getting gel. used to. Like this. Yes. Sometimes it's a bit more gel. Sometimes you need to shake a little bit. You can try another one. The important thing is when you put the gel, you should do like this. First at 90 degrees and then do like this a little bit. Yes. You put it at 90 degrees and then you just do like tilt a little bit. Yes. And then you put the gel. Because the electrode is here where the light is. No se pone Then mucho you gel. can do some circle movements. Sí, pues, para poner el gel, mira, acá en la luz es donde sale el electrodo. Entonces, si le echan así un poco adelante para que entre. Se puede inclinar un poco y levantar también un poco también. You should do very, very light so you won't injure the subject. Yeah, good. That's it. Once it's green, you can just hold it. But it changes again. Ah, Yeah, it's important to highlight that the gel takes about 3 minutes Yeah, the to gel- stabilize. So the sign changes a little bit in the very beginning. So you put gel, ensure that the electrode is in contact with the scope, and then you change for another electrode. yeah, you can go to this one first. No, para colocar o gel não precisa mover. Apenas inclinar um poquito e botar o gel. Entonces, de nuevo, para explicar la idea general. Acá tenemos, cuando prendemos esta cajita, los diferentes niveles de impedancia. Y acá nos va a indicar cuál es el nivel que abajo de este nivel va a quedar verde la luz. Tiene 3 intensidades de luz. Roja es que está muy arriba. Cuando está alrededor de este valor queda amarillenta. Y después se pone verde cuando está abajo de este valor. Y es una cuestión de práctica. A las primeras veces demoras para entender el movimiento, pero después que te acostumbras es muy, muy sencillo de hacerlo. Pode esperar um pouquinho porque demora uns 3 minutinhos para o gel. Ok. Una cuestión importante de estos electrodos con gel es que cuando pongan gel, principalmente si tienen más canales, hay que poner una cantidad buena para que haga contacto, porque si miran abajo de la gorra, no sé, algunos aprovecharon para mirar cuando hicimos el coffee break, que no queda directamente en contacto como queda el otro del electrodo seco. Queda el gel haciendo contacto con la cabeza y haciendo el contacto con el electrodo. ¿Ok? Pero también no pueden poner mucho gel, porque si no empieza a salir por abajo y vas a perder un poco de precisión de dónde estás agarrando esa señal. Y si tienes muchos canales, se juntan 2 canales. Puedes juntar por el gel, hacer un puente entre los 2 canales y eso no es bueno. ¿Ok? Entonces esa es una cuestión de ir agarrando un poco la mano, pero con la preocupación de que tenés que poner gel suficiente para que haga contacto, pero no que salga por abajo del contacto. There are some channels that are more difficult than others. These occipital ones are the worst. Because of the skull. Sí. The shape of the sculpture. Yeah.
Acá para la gente que está probando, estamos comentando también de la diferencia de hacer un canal frontal y un canal occipital. El canal frontal que no tiene nada adelante, es mucho más fácil conseguir señal que en occipital, porque además del pelo que muchas veces tenés más cabello acá, es la curvatura de la cabeza también, que se queda más adentro. Entonces es más difícil conseguir señal acá. And also, if you have more hair, like for women, this will take longer because you need the hair needs to spread and get into the scalp. It's not a lot longer, but 10 minutes. Y es importante también que no te quedes insistiendo mucho tiempo en un electrodo si no está cambiando mucho. Pones gel, deja que entre en el pelo, en el cabello por un tiempo y después puedes volver. Si quedas mucho tiempo así moviendo, puedes empezar a dañar un poco la cabeza. ¿Ok? Si sale sangre, fuiste muy lejos. Es una broma, pero pasa, gente, con los laboratorios, principalmente cuando están haciendo por la primera vez, nunca hiciste la prueba, empezás a mover hasta que tengas buena señal y tenés que tener un poco de calma. Todo laboratorio tiene una historia de alguien que empezó hasta que le doliera. Sí. Acá Daniel está muy acostumbrado, pero cuando van a hacer con sujetos normales de tu investigación, es muy importante que le vayas preguntando y explicando lo que estás haciendo, si no se pone asustado, cuando nunca hizo. Entonces, decirle, bueno, voy a empezar a poner el gel, que le muestre que la jeringa no es para perforar, es solo para poner el gel, para que no se asuste, y siempre preguntando, ¿sentiste el gel? ¿Está bien? Ese feedback de también, si él sintió el mojado de gel, ayuda a saber cuánto pusiste de gel. Entonces, ¿sentiste el gel? Bien, sentiste. Entonces, está bien. ¿Sí? No, pero no. Digamos, bueno, colocaron los electrodos, vamos a empezar a, digamos, a hacer una simulación. O sea, digamos, normalmente, yo la hice normalmente el porcentaje, digamos, de que uno tiene, está haciendo está entregando buena energía al dispositivo al DC. Eso lo puede hacer con esto. Hacer una evaluación de qué canal hace más importancia para el machine learning. Digamos, cuánto es el nivel de energía que le está suministrando el DC para dar orden. No sé si entendí la pregunta en relación al nivel de energía. O sea, ¿es cuánto es importante para el VCI, o sea, para el machine learning? ¿Es eso? Eso va a depender del algoritmo que tengas del machine learning. O sea, puede ser que el algoritmo haga el clasificador y ya te muestre. Hice ese clasificador y estoy usando los más importantes, los pesos más importantes son de estos canales. Pero eso depende del clasificador que vas a usar. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, María Delia va a mostrar mañana bien eso de manera del clasificador, qué clasificadores tenemos ya fácil de usar y qué otras cosas se podrían hacer. Pero es una parte matemática que mucha gente trabaja para desarrollar y nuevas técnicas. No, perdón. Oh, ahí, espera. Acá no tenés el electrodo, entonces no vas a ver. Son estos acá. O sea, entonces así, mira, acá por la luz sabes cómo está. Entonces si quieres agarrar uno de este lado que está rojo para mover, mejor que des la vuelta y... Entonces ahí, pues eso, sostener, poner, inclinar un poco para poner el gel, tienes que inclinarlo así. Así. No hace falta mover, pero cuando vas a aplicar el gel tienes que estar un poco inclinado para que entre abajo del electrodo. ¿Ok? ¿Está bien de gel? Pues ahora movimenta. No. Sí está. Sí está. Sí, sí. Eso es lo que decía. Puedes preguntarle a él porque él lo va a sentir. Y eso es una cuestión también que si miras acá ves que va bajando. Esas son dos referencias que puedes. Y ahí tienes que moverlo un poco para que saque el pelo. Entonces ahí pues mantenerlo adentro. Tenerlo junto. Eso. Y ahí haces un movimiento así. Y ya. Y eso. Esa es la idea.
Tal vez ahí falta un poquito todavía de gel. Perfecto, ahí puedes mover. A veces cuando haces contacto aquí es porque cuando pones la jeringa estás presionando y hace contacto con el gel. Cuando la sacas, entonces puedes poner un poquito más de gel. Listo, muy bien. Es que esos de atrás también tienen la fricción y se levantan. Entonces, entonces acá tenemos que presionarlo acá, mover un poco. Y ahí podemos sostener un poco también. Porque esos de atrás también son los que salen del lugar, entonces son un poco más. ¿Es toma del promedio? No, en cada canal tiene su pedazo. Y el LED es de cada pedazo. ¿En qué vamos? Si todos los canales son abajo de 20, cada canal va a Entonces ahí ya tenemos todos los canales abajo de 20. Ahora como hicimos esta demostración que cada uno puede probar y tratar y mover, nos lleva un poco más de tiempo, pero en el día a día del laboratorio estos son 5 minutos. Con 16 canales agarras la práctica, hasta puedes hacer en una persona, a veces con 2, puedes hacer aplicar un poco de gel en todo, te puedes pasar moviendo y ya tienes buena señal. ¿Okay? Entonces ahí de nuevo la conexión ahí del amplificador no cambia. Voy a empezar mirando solamente la señal mientras preparamos el señal. Y acá ya ven que esta señal podemos aumentar mucho más la amplitud porque tiene mucho menos artefacto. ¿Ok? Entonces acá sí podemos pedirle que haga la prueba de piscar de nuevo. O sea, se ve muy fuerte. Y acá también, entonces, del maxilar también muy fuerte. Y ahora si le pedimos que cierre y relaje un poco, vamos a ver mejor las señales. Ahí se ve mejor. Y vamos a hacer de nuevo entonces el checkerboard. Acá la diferencia es que tal vez tengamos el ERGP con menos trials, por esa cuestión de señal ruido. Voy a pausar de nuevo solamente para aprender ahora que va a empezar a mirar. ¿Posso ir, Daniel? Entonces voy a ajustar de nuevo acá. Ahí ya tenemos los markers y vamos a ver cuánto demora para estabilizar este promedio de señal. Vamos a grabar este dato también, aprovechar. Parece que ahora está empezando a estabilizar acá los potenciales. Entonces acá se ve bien en más canales la misma característica del potencial. These are
are the electrodes over the occipital, so OZ or 1 or 2. Y acá nos está mostrando cuántos segmentos fueron usados para hacer este promedio hasta ahora. Entonces 18, 19. Entonces en el otro, cuando empezó a quedar mejor la señal, ya eran los 30 que lo puse como máximo para hacer el promedio y parar. Entonces este con menos ya empezamos a ver bien la señal de ERP. Pero lo que dijimos, ese señal es bien conocido, entonces también se ve fácilmente. Ok. Entonces voy a parar esta grabación por ahora del... ¿Ve? Para tener. Vale. Y ahí, si quieren ver, podemos mostrar un poco de otras influencias que puede tener esta señal. Entonces, un poco de lo que les dijimos, de mover un poco los cables acá, que puede cambiar la señal, porque tironeas más un canal u otro. Esta señal ruidosa es de que desconecte el visual. Ok, sí. Entonces acá se ve que hasta resiste bien. Solo no va a quedar bien si lo tironeamos, que se cambia así de posición. O sea, así. Ahí vamos a inducir la señal. ¿La ven? ¿Para cuántas usadas es un electrodo? ¿Cuándo se sabe que el electrodo ya realmente... Se puede usar muchas veces. Ok. ¿Que para cuántas usadas es el electrodo y cuándo se sabe si el electrodo ya no sirve? La idea es que se puede usar muchas veces, pero depende de cómo lo limpies. Entonces, el otro que no tiene gel es mucho más fácil porque no se desgasta tanto, pero también es bueno limpiar por la grasa de la cabeza y eso. Pero este con gel es importante sacar el gel para que no se oxide y no se quede pegado el gel y puede desgastar la punta de cloreto de plata. Entonces, la manutención de estos electrodos activos se tiene que sacar, poner en agua caliente tibia, no muy caliente, pero en agua tibia, dejar unos 10 minutos y después limpiarlos con un cepillo blando, sacar todo el gel y ahí lo secas con una toalla, lo colgas en algún lugar con aire y listo. Haciendo esa manutención pueden durar mucho. Así. Pero también lo que tiene un electrodo falla, se puede abrir esta cajita y cambiar un electrodo. No necesitas cambiar todo el conjunto. Entonces los electrodos son independientes. ¿Okay? Entonces acá tenemos, por ejemplo, electrodos de repuesto. Entonces acá se puede agarrar directamente el electrodo y conectar en la cajita si hace falta. Una cosa importante de los electrodos activos, los otros también, pero me parece que la punta es un poco más resistente, esa punta que se encaje el oro. Pero los dos es importante que no lo golpeen lateralmente, porque si no esa punta se rompe. Tanto esa de plata acá, que esta es bien común, que la gente si lo golpea así lateral se rompe. Y ahí no tenés más señal. Y también cuando lo guarden, cuando lo pongan a secar o cualquier cosa, que no estén en superficies metálicas para evitar que haga un proceso de oxidación natural, también de cambio de electrodos con esa superficie metálica. Entonces siempre dejarlo guardadito en plástico o cosas de tipo. No sé si quieren hacer alguna otra prueba con los electrodos. No laboratório, para você precisar dar exemplo, tem há 3, 4 anos você nunca precisou trocar um. Sí, eso depende mucho de la manutención de los electrodos que preguntaste. Él estaba comentando que en su laboratorio ya tenían a 3, 4 años y nunca cambiaron ninguno. Pero conocemos otros laboratorios también que ya tuvieron que cambiar varios. Entonces depende mucho del uso. Estos cables también son bien resistentes, pero a veces también pasa que si tironeas mucho se puede dañar. Más que tironear, lo peor es doblarlo, porque es resistente a estos movimientos. Pero si lo doblas así se puede romper. ¿Okay? Entonces esos son los cuidados que tienen que tener en general con el equipo. Y lo que les decía de movimientos, si quieren probar, sería por ejemplo poner algo portátil en el sujeto acá y dejar un cable largo acá de conexión. Ese cable es Tira o relativamente... trigger, não vai usar mais.
ahí, solo para que den un ejemplo, vamos a pedirle que se levante. Entonces acá se puede mover un poco desde que no tiro ni los cables, pero se puede movimentar y la señal es relativamente estable. Mismo con movimientos así. Falta un bolsillo mayor. Sí, pero esa es la ventaja de esos electrodos con ese circuito de conversión de impedancia, es que se resisten un poco más a los artefactos. ¿Ok? Bueno, me parece que por la mañana era esa nuestra programación, entonces podemos hacer un intervalo de almuerzo. Y a la tarde vamos a analizar los datos, hacer paso a paso qué se hace para tener ese promedio del ERP y ahí sí con más calma en el software de análisis para ver todos los pasos y tener un ERP más consistente. I recommend for the ones that are going to use the device to follow how we clean, how we take the electrodes from the cap. This is very important. Normally we do not see this or do not see the need until we have to do it. But I really recommend. Entonces, quien quiera ver cómo se limpia, quien ya va a trabajar directamente con los electrodos de acá, es bueno saber cómo se limpia para ver eso. Sí.